Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver la técnica de otoscopía. Yo soy el doctor Mauricio González Navarro, soy otorrinolaringólogo y también profesor del Departamento de Integración de Ciencias Médicas aquí en la universidad. El día de hoy vamos a revisar la técnica de otoscopía, sus indicaciones, cómo se debe revisar y cómo se debe escribir. Primero que nada, necesitamos que con nuestro paciente mantener una buena relación médico-paciente, presentarse por primera parte, saber su nombre, su edad, motivo de consulta y determinar cuándo debemos realizar una otoscopía. Prácticamente en todos los casos, particularmente si hay algún dolor de oído, alguna pérdida auditiva, sensación de oído tapado, mareos, vértigos, siempre hay que estudiar el oído. Y se le debe informar al paciente de lo que vamos a realizar, que pudiera ser en algún momento dado una técnica ligeramente molesta, si es que hay alguna molestia del oído, y que una vez nos autorice también recordar siempre lavado de manos y uso de cubrebocas, ya que estamos en muy cercano contacto con el paciente. El otoscopio clásico se compone de 3 elementos particularmente. Primero, el mango. Varios tipos de mango de acuerdo a la marca. Hay unos que utilizan baterías desechables, hay otros que utilizan baterías recargables y casi todos tienen unas entradas universales de otoscopios de la misma marca. Estos son de los que más comúnmente van a encontrar y son universales. Ahora hay unos que también, más que baterías, se unen a unos anclajes de pared que van con un cable y son un poco más incómodos, pero tienes la ventaja de que nunca necesitan cambiarle las pilas. Luego tenemos el cabezal. El cabezal tiene varios componentes. Primero, la salida de luz puede ser por lo general fibra óptica o algún foco, que es donde nos va a dar la iluminación. Después, todos tienen el visor o las lupas, depende del tipo de otoscopio, se pueden remover para a través de ese espacio. Perdemos la magnificación de las lupas, pero podemos hacer algún trabajo a través de él, como retirar cuerpos extraños, cerilla, etc. Y casi todos los que son más profesionales, digamos, tienen este orificio que sirve para colocar una perilla que se llama perilla de Politzer, que a través de esa podemos revisar también la movilidad del tímpano. Y finalmente el espéculo o el otoscopio propiamente dicho, o el famoso conito. Todos los conos tienen diferentes diámetros, diferentes calibres, y vamos a por lo general utilizar el cono más grande que le quepa al oído del paciente. Los conos se introducen de manera que hagan clic y se giran para asegurarlos. Algunos no se aseguran, depende del tipo de conos, y cuando no se aseguran, en este caso supongamos que este no se acomoda, lo tenemos que agarrar cuando hacemos la exploración para que no esté movilizándose. Entonces, ya una vez que está armado esta parte, se introduce el cabezal en el mango. Por lo general tienen unas ranuras que es donde tienen que entrar. Entonces entran, se giran y se acoplan. Existen algunos otros que requieren algún tornillo, que son más bien como una conexión más eléctrica, se conectan y se atornillan. Y también depende del otoscopio, algunos de estos se prenden presionando el botón verde y girando, y con eso se prende la luz, o hay otros que tienen unos switch. Entonces, cualquiera sea los otoscopios, ya está listo para ser usado. Siempre verifiquen que tengan adecuadas baterías para que puedan ver bien. Primero que nada, si nuestro paciente tiene patología de un solo lado o de los dos. Si es de un solo lado, vamos a preferir revisar primero el oído sano para ver cómo sería, digamos, un estado normal de los oídos y después el enfermo. Si hay patología bilateral, como dicen las normas de exploración física, derecha-izquierda. Primero que nada necesitamos revisar el oído externo y lo vamos a revisar primero todas las estructuras del pabellón auricular, que es el nombre correcto. Tenemos el trago, el antitrago, el hélix, antehélix, la concha, lóbulo, y siempre revisen también la región retroauricular. Después, de parte de la inspección, va a ser ver cómo está el conducto auditivo externo en su parte más externa. Una vez que ya determinamos las estructuras del oído, necesitamos
palpar. La parte de la palpación es tocar justo la región retroauricular. Es importante tocar toda la mastoides para ver que no haya ahí algún absceso, algún dolor importante. Y después a la oreja, retraerla un poco para ver si hay dolor y palpar presión en el trago para ver si hay dolor. También podemos ver algunas cosas, que si vemos que hay un aumento de volumen, tocarlo para ver si es un aumento de volumen fluctuante o un aumento de volumen más rígido. Si hay alguna lesión cutánea, también revisarlo. Luego, una vez que ya tenemos la visualización externa, procedemos a hacer la visualización interna. Nos vamos a colocar del lado del paciente, tomando el otoscopio con su mano derecha para que no se estorben al mismo tiempo de entrar. Si quieren entrar con la mano izquierda de este lado, estorba un poco, aunque lo pongan hacia arriba, hacia abajo, se estorban. Con la mano derecha no se estorban tanto para que puedan manipular el oído. Van a haber varias técnicas, habrá quien les diga que se usa hacia arriba, habrá quien les dice que se usa hacia abajo. Realmente no hay mucha diferencia porque estos otoscopios no tienen cómo se visualice, como ustedes se acomoden, siempre y cuando sean unas buenas visualizaciones y no lastimen al paciente. Yo por lo general me acostumbro a usarlo así. En adultos es importante retraer el oído hacia atrás, arriba y afuera, y en esa posición rectificamos o enderezamos el conducto. En niños por lo general con rectificarlo hacia afuera es más que suficiente, un poquito hacia atrás. También es cuestión de ir viendo. Entonces, una vez que tengamos aquí, yo siempre les recomiendo tomar la oreja con dedo medio y pulgar en esta posición, atrás de la oreja, pulgar, ahí retraemos hacia afuera y hacia atrás, y con el dedo índice adelantamos el trago para que nos permita ver por fuera. Ahí, en esa posición es donde vamos a introducir el otoscopio. Primero lo introducimos muy discretamente, apenas para ver justo toda la parte de el oído externo en su porción externa. Y una vez que estemos ahí, asomamos el ojo a través de la lupa y vamos introduciendo poco a poco, revisando todas las paredes del conducto hasta lograr visualizar la membrana timpánica. Y una vez que la visualizamos, a veces hay necesidad de rectificar. Si se fijan aquí, yo entro al conducto, no alcanzo a ver la membrana timpánica y me tengo que inclinar todo el otoscopio para ver la membrana. Obviamente si hay alguna obstrucción, cuerpos extraños, tapones de cerumen, se tienen que retirar primero. Una vez que tenemos la membrana timpánica en la parte central de nuestra visión otoscópica, tenemos que evaluarle todas las estructuras y podemos ir de fuera hacia adentro. Entonces es ir siguiendo el conducto auditivo hasta donde se une el conducto auditivo con el tímpano. El tímpano siempre va a tener una angulación en sentido de la parte posterior, va a estar más lateral y más medial en la parte anterior. Digamos que en mí estarían así los tímpanos, ¿vale? Y el tímpano se va a dividir en cuadrantes. A partir del mango del martillo vamos a diferenciar entre cuadrante anterior y cuadrante posterior. A partir del lumbo, que es donde se ancla la membrana timpánica del martillo, justo en el centro, eso va a ser la división entre inferior y superior, ¿vale? Entonces tenemos que evaluarlo. Luego vamos a ver la apófisis corta del martillo. Esa no es la cabeza está por dentro en el oído medio, eso no se ve, pero la apófisis corta es el pequeño, llamémosle, bulto que se ve en la parte superior, en la unión de los cuadrantes anterior con posterior en la parte superior. A partir de ahí hacia abajo, eso es la parte tensa. Ahí es donde podemos ver varias cosas, perforaciones, cicatrices de otitis previas. Podemos ver en el oído medio si hay secreciones, si hay inflamación, etc. Y la parte que es de la apófisis corta del martillo hacia donde termina el tímpano y se une con el conducto. Entonces que no haya retracciones, que no haya alguna pequeñas bolsas amarillas o blancas. Y también, finalmente, si tenemos este tipo de otoscopio, si tenemos la perilla, se puede usar algunos conos que sellan, y con eso se puede usar la perilla de Politzer y se ve cómo se mueve el tímpano. Por ejemplo, en niños que tienen otitis media con derrame, ese tímpano no se va a mover. En cambio, si el oído medio está libre y tiene una buena función, uno presiona la perilla y se mueve. A veces podemos pedirle al paciente, si no tenemos la perilla, que tape su nariz, trague saliva, y con eso podemos ver cómo
se mueve la membrana, o tapar la nariz y que sople por la nariz sin dejar salir el aire por ningún lado, digamos que sería así, y eso van a sentir como el oído truena. Cuando eso pasa, nosotros debemos ver un movimiento en la membrana. Son movimientos muy discretos, pero si ponemos atención se notan, y eso es algo que también les recomiendo. También importantísimo, que si no lo ven, no está bien hecha su otoscopía, es el cono luminoso. El cono luminoso es el reflejo de esta angulación que tiene el tímpano, nos va a dar un rebote de la luz que se ve por lo general en el cuadrante inferoanterior, y es un triangulito que apunta hacia el humo. Puede no estar en casos de cicatrices del tímpano, ocupaciones, perforaciones, cualquier cosa que altere la anatomía del tímpano, no lo vamos a visualizar. Y por lo general así lo describimos: si hay alguna lesión, alguna perforación, algo así, se describe en qué cuadrante está y más o menos qué porcentaje del tímpano ocupa. Todo eso es cálculo. Y ya que se revisó el oído, se palpó, se tocó, se hizo la otoscopia correcta, se describe en la nota y se termina. Siempre verifiquen, uno, los conos, por lo general algunos son desechables, algunos no. Siempre en detergente enzimático, y de preferencia si tienen para desinfección de alto nivel también. Otoscopio, revisen que esté apagado y desármenlo y guárdenlo en su estuche para que mientras más cuiden su equipo, más tiempo les va a durar. Y finalmente, informar al paciente, ¿vale? Y siempre busquen más literatura al respecto.